Con la paz de Dios en este tiempo os saludo a toda la humanidad de este planeta Tierra. Hoy continuaremos con la palabra inspirada por el Espíritu Santo a través de los tiempos que a través del Espíritu se reveló a la humanidad. Hoy vamos a tocar en 1 Corintios, en el capítulo 16, versículo 13. Y en este tiempo vamos a titular este mensaje, estudio, revelación, con el título Estad firmes en la fe. Estad firmes en la fe. Como ustedes ya vieron las dos partes de los mensajes de la fe sin obras es muerta, ustedes ya tienen un pleno conocimiento de qué es la fe. Viendo desde esa perspectiva es que hoy vamos a leer este versículo 13 del capítulo 16 de 1 Corintios. Dice la palabra: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Este es este versículo que a través del Espíritu nos está hablando Dios a la humanidad. Velad, en otros términos, podemos entender: manténganse siempre en estado de alerta. Podemos traducir desde esa palabra, pero confiando en Cristo, La palabra fe, como ustedes ya conocen, es estar, confiado en Cristo. Esa es la palabra fe. Es que usted tiene que tener su confianza en Cristo, como dice este versículo 13 en 1 Corintios. Velad. La palabra velad es mantenerse siempre en estado de alerta. Siempre en estado de alerta. Ante los embates de las diferentes posiciones doctrinales que se mueven en este mundo. Pero como les dije anteriormente, es que nosotros vamos a guiarnos a través de la palabra. Esto es lo que es el núcleo principal de la doctrina de Cristo. Para eso, en este tiempo, en este análisis, a través del Espíritu, les estoy mostrando de cómo tenemos que guiarnos a través del Espíritu, de ese Dios Supremo, el Espíritu Santo. Velad. La palabra velad significa mantenerse siempre en estado de alerta. También podemos decir: manténganse despiertos. A través de la palabra, manténganse siempre despiertos y firmes en la fe. Tengan mucho valor y firmeza. Esto es a través del Espíritu. ¿Por qué nos tenemos que mantener en este tiempo firmes, mantenernos fuertes, de tener ese valor a través del Espíritu? Es por el Espíritu Santo. Los cristianos, desde tiempos pasados hasta hoy, enfrentan una oposición de personas y de fuerzas espirituales y necesitan mantenerse, por eso, firmes en la fe. Hay mucha oposición en este mundo
por esas corrientes en este tiempo en el cual nos estamos enfrentando como referente hacia las posiciones dogmáticas que se presentan en el mundo. Por eso los cristianos enfrentan esa oposición, cuestionamientos a la doctrina de Cristo. El por qué usted tiene esa fe, por qué tiene ese valor, ese principio de mantenerse firme en lo que usted cree en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto en San Juan 14:6. Esta es esa fe. En esta posición nos tenemos que mantener firmes, porque Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida eterna. Nadie puede entrar al reino de Dios sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la verdad, a través de lo que estamos discutiendo a través de la palabra. También nos podemos referir en 1 Corintios, manteniéndonos en 1 Corintios capítulo 8, en el versículo 8. 1 Corintios capítulo 1, versículo 8. Acá les muestro este pasaje para ir discutiendo y enlazando de cómo el Espíritu nos está hablando en este tiempo. La palabra dice, en el cual también os confirmará, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué tenemos que mantenernos firmes? Lo que dice la palabra. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Para eso tenemos que velar. Para eso tenemos que mantenernos firmes en esta enseñanza, en este conocimiento, en estos mandatos de este Dios Supremo a través de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo 8 de este capítulo 1 de 1 Corintios, nos está hablando qué es el poder de Cristo, que nos va a mantener hasta ese día, firmes en esta fe. Es ese poder que viene de Cristo, que salva y guarda a la persona que cree en Él, que cree en Jesucristo. Y ese poder, ustedes saben, es a través del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, para su recuerdo, Jesús antes de partir dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. De este poder estamos hablando en este tiempo. Y en 1 Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo 13, tenemos referencias para complementar esto que el Espíritu nos está hablando. En este versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar en este versículo 13. Cuando nos está hablando el apóstol Pablo a través del Espíritu en este versículo 13, nos está diciendo que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esto a través de la palabra.
y que nos está diciendo, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea, vendrá a auxiliar al hombre creyente en esta verdad de nuestro Señor Jesucristo, a través de ese poder, para poder soportar, aguantar, y ese don es la paciencia, que es un fruto del Espíritu. Le habíamos hablado en Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, que dice que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia. De esto estamos hablando en este tiempo, el cual es un poder que viene a través del Espíritu y que es una consecuencia de esta fe que nosotros tenemos en Cristo, que Él nos da para poder resistir a todas las provocaciones, a todas las pruebas que viene en este mundo al hombre creyente, al hombre que camina con Dios. Esto es un poder, de eso estamos hablando. Y ese poder lo consigue el que cree en Jesucristo, el que acepta a Jesucristo como su único Salvador. Ese es requisito indispensable, porque si no aceptas a Cristo, no vas a poder recibir ese poder, que es el fruto del Espíritu Santo que nos habla en Gálatas 5:23 en este tiempo. Por eso dice la palabra, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, o sea, con la prueba, la salida. ¿Cómo vas a poder emerger victorioso ante la arremetida del enemigo que se mueve en este tiempo? Esto es la palabra inspirada. Por eso dice, terminando el apóstol Pablo, para que podáis soportar, Continuando y discutiendo por el Espíritu, también podemos entender que todo seguidor de Cristo en el mundo necesita mantener firme su fe en Jesucristo. Mantener su fe firme en nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta qué día? Hasta lo que nos está hablando, hasta el fin. ¿Qué es ese fin? Es el día de nuestro Señor Jesucristo, que es del juicio final, Y eso lo podemos ver en 1 Corintios, de este mismo libro, de esta misma carta, capítulo 5, versículo 5. En este versículo 5 nos habla la palabra inspirada que dice, el tal sea entregado, ¿no?, a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando el apóstol Pablo está predicando de un caso de inmoralidad que existe dentro de la propia iglesia. En ese aspecto está hablando para que ese hombre que también se congrega en una determinada iglesia en el mundo, ¿no?, comete un pecado. Y esto es para todo el mundo. Por eso dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Y esto vamos a interpretar cómo es que es entregado a Satanás para destrucción de la carne en este versículo 5. Es decir, para su entendimiento, que debe ser expulsado de la iglesia ese hombre que comete pecado. Esto en 1 Timoteo nos podemos apoyar en el capítulo 1, versículo 20. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20.
En este pasaje, usted leyendo encontrará de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, a no blasfemar. Está hablando el apóstol Pablo por el Espíritu. Entonces, ¿qué es expulsar a un hombre de la congregación? Es justamente por causa de su pecado. Alejarlo de la congregación. Esto nos está hablando el apóstol Pablo. En este también podemos ir convergiendo a través de la palabra y del Espíritu, ¿no? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. ¿Por qué dentro de la congregación o dentro de las reuniones entre creyentes, cuando ocurre esto, es porque nos está hablando el apóstol Pablo de esta manera? Porque estas cartas estamos leyendo de lo que él habla a través del Espíritu a la iglesia. En este versículo 23 dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es mantenerse firme, incólume, sin daño alguno, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y la fe, hablamos, que es ser fiel a Dios, es mantener esa lealtad a Jesucristo, a todas sus enseñanzas que se remiten a través de los evangelios y a través de las cartas que tenemos por Pablo. Este es el espíritu que nos está preparando en este tiempo. Para eso he mostrado estos versículos, para que ustedes entiendan con propiedad de esto de mantenerse firmes en la fe. El apóstol Pablo dice: velad y estad firmes en la fe. Entonces, ¿cómo vamos a velar? ¿Cómo vamos a mantenernos? ¿Cómo vamos a prepararnos en este tiempo? A través de conocer esta verdad, de escudriñar esta verdad, de mantenernos listos para ese día. Si así fuera mañana, fuera pasado, de aquí a un mes o de aquí a un año, el hombre o la mujer creyente en Cristo debe mantenerse firme en esta fe. Y esta fe nos está hablando, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por completo. No está hablando a medias. La obra de Dios es completa. Y todo hombre creyente debe entrar en esa plenitud de ese Dios. Por eso dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Jesucristo. Está hablando de esos tres aspectos: espíritu, alma y cuerpo. Entonces usted tiene que estar convencido de lo que nos está hablando el apóstol Pablo. Usted, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser guardado irreprensible, o tiene que preservarlo, mantenerlo sin defecto alguno, intachable, sin mancha alguna. Eso nos está hablando, es la palabra irreprensible. Usted no tiene que ser reprendido ese día por algún defecto, por algo incorrecto, por algo que mancha su dignidad como creyente en Cristo. ¿Para qué? Justamente para esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la palabra. Para eso tenemos que nosotros cada día orar
insistimos que la oración es un arma fundamental para mantenerse en ese espíritu. Orad sin cesar para no caer en tentación. Lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo, si nos vamos a Mateo, en los Evangelios, podemos apoyar esta escritura en este tiempo con Mateo en el capítulo 24, en el versículo, a través del Espíritu, en el versículo 42. 24, 42. Acá dice la palabra, velad pues, porque no sabéis, ¿no? Velad pues, dice Jesucristo en este versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor, ¿no? ¿Qué más dice en el versículo 43? Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes, dice, estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Que no pensáis. Entonces acá nos está invitando nuestro Señor Jesucristo que nosotros debemos prepararnos, ¿no?, para ese día en el cual el Hijo del Hombre vendrá, a la hora que nadie conoce, nadie. Por eso que en el versículo 36 de este mismo capítulo de Mateo 24 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, sino solo mi Padre. Entonces, para eso nos estamos preparando a través de este mensaje, ¿no?, profético, de revelación de nuestro Señor Jesucristo para estos últimos tiempos. Él me llamó para anunciarles de estas sus verdades eternas, porque el tiempo está cerca de su venida. Por eso que usted ve en el mundo entero los prolegómenos, ¿no?, de los principios de dolores que nos habla la Biblia. ¿Qué es el principio de los dolores que nos habla la Biblia? Es eso, lo que el Espíritu nos está mostrando en este tiempo. Lo que también nos habla el Señor, que debemos preparar nuestro corazón. Porque ese Señor vendrá, ¿no?, como dice la palabra, vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche, a través de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. La palabra dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y en el versículo 3, el Espíritu dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿Está entendiendo? Entonces, como ladrón en la noche, porque nadie conoce la hora, el día ni el año en que vendrá nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para eso estamos preparándonos, para eso tenemos que mantenernos firmes. Firmes significa, como decimos en la palabra, que tenemos que mantenernos, ¿no?, despiertos. Y la palabra despierto significa alerta, estar constantemente viviendo en esta verdad, ya sea en su trabajo, en sus actividades cotidianas, en su hogar, etc. Esto es la mantenerse alertos, estar despiertos.
Esto es la palabra cuando nos dice manténganse siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo, ¿no? Para mantenernos firmes en esa fe, es que nosotros confiamos en Cristo. Si confiamos en Cristo, tenemos que mantener, preservar todas las enseñanzas en nuestro ser interior, nuestro mente interior, y debemos de obedecerlo de corazón. Esto es a través de la palabra inspirada por el Espíritu Santo. También podemos hablar en 2 Corintios capítulo 1, versículo 14. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 14, dice lo siguiente: como también en parte habéis entendido, dice el apóstol Pablo, que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. O sea, todo aquel que predica la palabra, ¿no?, está hablando en este tiempo, ¿no?, como quien habla, ¿no? Estamos preparando para ese día a la humanidad, como en el tiempo de Juan el Bautista, que preparaba el camino del Señor para su venida. También nosotros estamos preparando ese camino que lleva hacia su redención de la humanidad. Así como Noé también preparó ese camino en el tiempo aquel del pasado, cuando se manifestó el diluvio a través de la profecía. 120 años antes, Noé predicó la venida de ese día, de ese juicio de agua que fue el diluvio. Y ustedes conocen muy bien que ese diluvio existió. Por eso que en este tiempo nosotros tenemos que hacer caso a la palabra. No tenemos que dudar. La manera de mantenerse firme es no dudar. Es mantenerse firme en esa convicción de que evidentemente lo que nos dijo Jesucristo a través de los evangelios se va a cumplir, porque es palabra profética. Se cumplirá. No duden, se cumplirá. Como el apóstol Pedro nos habla en 2 de Pedro, refiriéndose a ese día, en el versículo 4 adelante, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 4, 5, 6, dice lo siguiente: y diciendo, la gente en este mundo habla de esta manera: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pregunta a la gente. Porque desde el día en que los padres murieron, durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso habla la gente. En este mundo usted verá. En el versículo 5 dice el Espíritu, enseñando en ese tiempo a los discípulos: esta gente, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, ¿no?, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Interesante, ¿no? O sea, la tierra salió del agua, ¿no? Interesante. Son maravillas de Dios en la creación. En el versículo 6 dice: por lo cual el mundo de entonces, escuche bien, el mundo de entonces de Noé en ese tiempo, pereció anegado en agua, en agua. En el versículo 7 habla el Espíritu por la boca de Pedro: pero
los cielos y la tierra que existen ahora, lo que usted ve en esta naturaleza, en este mundo, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Esto es esa fe que tenemos. Todo hombre creyente debe dar crédito a esta palabra. No es palabra de Pedro, no es palabra de hombre, es palabra inspirada por el Espíritu Santo a través de los hombres santos de Dios, como Pedro y como otros, para que nosotros al enterrarnos tengamos ese convencimiento de que evidentemente lo que habló Dios en el tiempo de Noé se cumplió, como en este tiempo y en el futuro que se avecina también se cumplirá lo que nos está hablando el apóstol Pedro, que dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, o sea, de los hombres malos, malvados, de los hombres que no creen en esta verdad, que se burlan de la palabra de Dios, que escarnecen a los hijos de Dios y escarnecen también a la palabra y blasfeman el nombre de Dios. Está hablando de esa perspectiva, son los impíos. Los impíos son los que se oponen a los mandatos de Dios. Eso el Espíritu aquí nos advierte. Pero los cielos y la tierra que existen ahora que usted ve, están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos por fe. Eso lo consideramos nuestra fe. O sea, nosotros confiamos en esta palabra. En esta palabra de Dios depositamos nuestra esperanza. Nosotros creemos en esta palabra. Y creer es aceptar esta palabra. Y seguir esta verdad. Y no dudar. Eso es esa fe, para que lo entienda. Por eso que tiene que mantenerse firme en esta fe, en este estado, siempre confiando en Cristo, confiando en esta su verdad revelada. Él dice que vino por mandato